Y estamos aquí charlando del deporte de resultados irregulares, de qué pasa con los argentinos, si aumentan las consultas en el médico o no aumentan. Y todo esto se lo estamos preguntando al doctor Ricardo Rubinstein, médico, psiquiatra, psicoanalista, autor de Deportes al Diván, consultor, especialista en deportistas y equipos de competición. Bienvenido, buen día. Bueno, ¿qué tal? Buen día, Federica. ¿Qué se coloca? ¿Qué hay tanto puesto en un partido de fútbol que queda esta sensación de desazón, de tristeza, esta mezcla extraña, dependiendo de un partido de fútbol? Bueno, no es un partido cualquiera. En un partido cualquiera, además, los hinchas le ponen una carga emocional importante a su equipo porque se identifican con esa divisa, sienten que, digamos, parte de su vida está jugada allí. Ni que hablar de lo que ocurre cuando lo que se está jugando es el sentimiento de identidad nacional. Todos ponemos una parte de nosotros en lo que están haciendo los jugadores y sentimos que lo que les pasa a ellos nos está pasando a nosotros. Esto es lo que ocurre con el mecanismo de identificación. Ajá. Pero además hay como una necesidad de revalidar o de mostrar que lo argentino es algo bueno, es algo que está entre lo mejor del mundo y cada uno de nosotros quiere sentir que estamos allí entre los mejores del mundo. Entonces, de pronto, sentir que la ilusión que estaba puesta en esta competencia deportiva se cae, genera un estado de desazón, de tristeza, en algunos de melancolía. ¿No? Lo de vuelta a la realidad... Tapa bastante con estas situaciones a nivel personal. Pero sin ninguna duda. La cuestión es que... llevar mal con mi esposa, o sea, un montón de cosas que no pasaban hasta hace una semana. Hasta antes de gritar los goles. Bárbaro, que dijo. Es más, volvés a hablar con tu esposa. Sí, no. Por eso estoy yo. Discuten la jugada con tu esposa. Otras cosas. Pero fíjate que ahora vamos a esto que pasa, lo que, digamos, que se vuelve a la realidad cotidiana. Hoy en día, y esto es lo que estamos hablando, las mujeres participan prácticamente a la par de los hombres de lo que ocurre con una situación así, con un campeonato mundial. Antes el fútbol era enemigo de la intimidad conyugal. El hombre miraba fútbol y la mujer se ocupaba de otras cosas. Hoy en día, por el cambio social que ha habido, el lugar de la mujer en la sociedad y esta necesidad de estar participando en lo argentino, la mujer está a la par del hombre, y a veces hasta es más fanática que el hombre. Doctor, todavía. discúlpeme, ¿qué pasa? ¿Qué te provoca risa? Sí, te veo... No, eso es bueno. Es un ladino, doctor. Escucho una risita cual patán acá en la ¿Eso oreja. aporta algo? habrá que verlo de acá a 4 años, eso. Por supuesto que aporta, es mucho más divertido. Doctor, ¿qué pasa del otro lado, digo? ¿Qué les pasa a los deportistas ante tanta mirada? Porque usted habla de identidad argentina, de que ser los mejores del mundo, digo, y yo pensaba mientras lo escuchaba, que entiendo que se coloque eso, pero digo, es un partido de fútbol, más allá de que es el mundial y todos estamos contentísimos y entusiasmados, ser mejores en el mundo deberíamos serlo a lo mejor, planteárnoslo en otras áreas, más allá de que es lindo ser el mejor del mundo en fútbol, digo. Pero ¿qué le pasa a un jugador de fútbol? ¿Registran esta presión? Sí la registran, por más que están habituados a convivir en las ligas en las que compiten con estas situaciones de presión, sienten un plus en lo que hace a lo que están generando en la ilusión del resto de la gente. Sí les llega. Ahora, ustedes decían, esto no es más que un partido de fútbol. Sin ninguna duda, el campeonato mundial de fútbol, además de un gran negocio, es un entretenimiento, es un espacio de distracción, es un espacio donde, yo planteo en el libro, hacemos una moratoria psicológica. Quiere decir que los conflictos y las angustias internas que podamos tener, las dejamos de lado. La cantidad de cuotas del plasma, como estaban diciendo hace un rato, nos olvidamos de las cuotas del plasma, nos olvidamos de los problemas de trabajo, de los problemas conyugales, y por un rato metemos la cabeza en eso. Sí, un recreo cada 4 años. Es un recreo que los hinchas de fútbol por ahí lo tienen toda la semana cuando van a ver su equipo. Recreo ya sea que sufran o que disfruten, pero ponen la cabeza en otra cosa, ese es el sentido de la cuestión. ¿Y los jugadores cómo lo viven? Los jugadores lo viven como, si estamos hablando de lo que pasó en este caso, y lo viven como
como una frustración, pueden sentir impotencia, pueden sentir tristeza. Pero, por ejemplo, rabia. Son hiperprofesionales, ¿no? Y más allá, Tevez lo dijo, bueno, es un partido de fútbol, hay que seguir y después tendrán otros campeonatos. Digamos, lo viven con una misma pasión o en todo caso ya son profesionales y bueno, está bien, tienen la desilusión de haber perdido, pero son profesionales. Si pesa la camiseta o no pesa la camiseta. Si bien hay diferencias individuales en esto, el hecho de estar jugando, y lo dicen muchos de ellos también, el estar jugando con la camiseta del país los toca un poco más. ¿Y de qué manera se puede trabajar para que... ¿Se puede trabajar esto para de alguna manera... no sé si el término sería programarse, pero para que esto no jorobe tanto y poder divertirse jugando, sentirse más libre? Vanina lo debe conocer bien. Vanina ha pertenecido a las Leonas en la etapa gloriosa con Vigil, ¿verdad? Y vos citás a Vigil en algún estudio que has hecho en cuanto a cómo entrenar la cabeza de un equipo para que ese equipo funcione de tal manera. Sí, no solo es importante, sino que yo creo que es necesario poder trabajar psicológicamente con los deportistas, particularmente con los deportistas de alto rendimiento. El 50% del rendimiento de un deportista, más allá de la aptitud técnica o de las cuestiones tácticas, depende de lo anímico, depende de lo mental. Y el hecho de trabajar psicológicamente con esto al jugador le da un capital mayor, le amplía las posibilidades que tiene en lo que es aplicar sus condiciones a la performance. Porque hay un montón de circunstancias, muchas de ellas inconscientes, que precisamente son aquellas que nosotros como especialistas podemos trabajar, que a veces sabotean o restringen todo lo que un deportista puede dar. Y el hecho de trabajar con ello, por un lado a nivel individual y en otros casos a nivel grupal, aumenta notablemente este potencial. Vanina sentía mientras vos hablabas, Vana, seguramente recordando trabajos que habrán realizado con Vigil y todo su equipo, Vigil como cabeza visible. Sin duda, la sensación como deportista en lo personal era, uno decía, ¿sentís presión? Y uno por ahí conscientemente decía, no, presión no tengo, la verdad es que lo manejo bien, pero realmente esa sensación, esa tensión previa al partido, si uno lo podía manejar, te divertías tanto dentro de la cancha. ¿Se divertía? Te divertías jugando, y yo me acuerdo en algún momento que Sergio Vigil nos dijo en la final de los Juegos Olímpicos, cuando teníamos que jugar la clasificación con Nueva Zelanda, o ganábamos y íbamos por una medalla de oro, o perdíamos y nos quedamos afuera, y nos dijo, hoy no van a querer salir de la cancha, van a querer hacer 20, nosotros decimos, este está loco, ganemos 1-0 faltando un minuto, y ganamos 7-1 con un partido, nos divertimos tanto, y cuando vos te empezás a divertir, eso queda afuera, y el juego se manifiesta solo, o sea, la carga que vos tenés, táctica, técnica, se abre, y a veces cuando, la presión extra domina la mental, o la que vos podés dejar en la cancha, es cuando te empiezan a salir mal los pases, cuando corres menos de lo que habitualmente corres, cuando errás un pase que siempre, habitualmente lo haces, y ahí empiezan a contagiarse eso. Vos jugás mal. ¿Cómo se logra? Yo le estaba escuchando a Vanina y veía que ella hablaba de la presión. La presión se manifiesta de un montón de maneras, se manifiesta de manera mental, se manifiesta de manera corporal y se manifiesta en la conducta, en la forma de jugar. Y esto habitualmente es absolutamente inconsciente para quien la está padeciendo. Inclusive la presión se puede manifestar en la posibilidad de lesionarse. El jugador que siente la presión puede tener algún nivel de preocupación, pero esto le va a ir aflojando en la medida en que vaya haciendo bien su performance, o se le va a ir incrementando si la performance del rival es mejor. Pero muchas cosas como elegir malas opciones, disminuir el control de sí mismo y de pronto tener actitudes agresivas, pegarle a los rivales, discutir con los árbitros, ponerse a protestar, son todas manifestaciones indirectas de que esta persona está sufriendo un estado de presión. En un deporte como el tenis lo ves más claramente, por ejemplo, cuando se rompe la raqueta, este tipo de acción muy característica también de muchos jugadores argentinos, donde vos ves que no tienen respuesta frente a una presión, ¿no? En realidad lo que ocurre es que el mecanismo de regulación de la presión, es decir, tenemos un mecanismo de regulación de la presión que está influenciado por circunstancias internas y circunstancias externas.
en general los deportistas están acostumbrados a asimilar todas estas situaciones, pero tanto la significación que pueda tener determinado partido, determinado rival, el modo en que se posicione, contra quién está jugando, qué se está jugando en esa competencia, o lo que le pasa en su vida personal. Yo en el libro cito, por ejemplo, el ejemplo de lo que pasó con Zidane en el otro Mundial. ¿Qué pasó? Que Zidane, Balón de Oro en el Mundial anterior, mejor jugador de Francia, líder de su equipo, lo deja con uno menos en la final del Campeonato del Mundo en Italia. ¿Qué pasó? Está en el potrero, no se da cuenta. Una cosa básica, y lo que uno tiene que pensar es que había algo en su mecanismo de regulación de presiones que estaba fallando, que era, obviamente, que no se sabía. Hace poco encontré en una publicación española que la mamá de Zidane estaba pasando por una situación de salud complicada. El insulto que le había hecho Materazzi tenía que ver con algo referente a la madre. Claro. Sí, si sumamos eso con, digamos, una situación posiblemente penosa, el duelo por terminar su carrera futbolística, etcétera, y bueno, eso puede explicar que alguien pierda la chaveta y se descontrole. Doctor, placer enorme. El libro, recordémosle a la gente el título del libro. ¿Dónde lo tengo? Recordámelo, por favor. Deportes al diván. Deportes al diván. De Letra Viva. Bien, muchísimas gracias. Un placer enorme.